Muy buenos días. Bueno, continuando, estamos en el tercer día de exposiciones. A los ingenieros presentes y público en general le damos la bienvenida en nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy vamos a empezar con el eje temático Energía y Cambio Climático. Quiero presentar también a los miembros de la mesa de jurados. Para el día de hoy tenemos como presidente de la mesa de jurados al ingeniero Ernesto Sanguinetti y la mesa conformada de jurados también por la ingeniera Victoria Matos y el ingeniero Alan Villafuerte. Ellos van a ser los miembros del jurado calificador de las ponencias que el día de hoy van a presentarse, y tenemos la primera ponencia, cuyo título es Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos urbanos en la ciudad de Arequipa. Los autores de este trabajo técnico que se va a exponer son Rubén Antonio Matius Herrera y Nancy Ivonne Orihuela Ordóñez. Dejo en el uso, le doy pase para que inicie la presentación a Rubén Antonio Matius Herrera. Adelante, por favor. Puedes compartir la presentación inicial. Buenos días con todos, con la mesa y con los asistentes. El trabajo que voy a presentar es aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos urbanos en la ciudad de Arequipa. El problema de los residuos es un problema muy álgido, muy grande en la ciudad de Arequipa, ya que estamos, según el informe del PIGARS, que es el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Arequipa del año 2017, indicaba que nosotros ya producíamos 258.952 toneladas anuales de residuos, de los cuales el 55% corresponden a materia orgánica. Arequipa en la actualidad no cuenta con un relleno orgánico oficial, pero se está realizando la disposición de los residuos en el botadero de Quebrada Honda, que tiene una capacidad de 115 hectáreas, y como les dije, se encuentra en proceso de adecuación. Pero existe una planta de transferencia de 200 toneladas por día. El problema es porque no tenemos una gran cantidad de botaderos informales, que al año 2018 teníamos 1.897.597 toneladas de residuos acumulados sin procesar. Del PIGARS establecemos claramente, si se observan en la gráfica, que el 55.1% de los residuos orgánicos corresponden a materia orgánica. En este caso, nosotros como grupo hemos trabajado en la plataforma Andrés Avelino Cáceres, en el cual existe un conjunto de mercados y ferias, y ellos producen aproximadamente, según ese PIGARS del 2018, 46.52 toneladas diarias. De ellas, el 58.50% son residuos urbanos, haciendo un total de 27.33 toneladas diarias de residuos, los cuales son llevadas al botadero que les indicamos, no a Quebrada Honda. Entonces, la preocupación era en el grupo es ver que los residuos sólidos urbanos tienen un gran contenido de materiales, papel, desechos, madera, recortes de poda, algodón, cuero, metales, vidrios, como también derivados del petróleo como plásticos, gomas y telas sintéticas. Ellos se pueden considerar como si fueran fuentes de energía renovables, ya que si no los aprovechamos se van a ir al relleno, o en este caso a los botaderos. Establecí, en la bibliografía encontré una jerarquía estructurada para establecer la prioridad que debemos tener en los diversos métodos de manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos. El autor es Ducharme, en el cual, si observamos, la prevención debería estar en la cúspide, lo más importante. Ya tenemos directivas acerca de lo que es la economía circular, en el cual nosotros
debemos tratar de generar lo menos posible de los residuos y que sean reaprovechados. Luego tendríamos el reciclaje, la digestión anaeróbica, el compostaje anaeróbico, que solamente se debería emplear cuando separemos los residuos orgánicos. Luego la recuperación de energía de los desechos, o lo que conocemos como residuos de energía. Luego tenemos seguidamente los rellenos sanitarios, que recuperamos y utilizamos metano. En Lima tenemos una planta que trabaja de esa forma. También tendríamos rellenos que capturan pero y queman ese metano. Por último, ya tendríamos los rellenos que no capturan metano y los botaderos, que los consideramos como rellenos insalubres y que se producen las quemas al aire libre. Como comprenderán, el problema es muy álgido, pero ya existen tecnologías que nos van a permitir resolver este problema. Entonces, existe una disposición abundante de residuos sólidos urbanos y estos están siendo valorizados debido a su alto contenido energético, ¿no? Y una alta fracción de carbón biogénico de entre el 50 y el 60%, que indica un alto potencial como fuente de energía renovable. La energía proveniente de los desechos, o WTE, cumple con dos criterios básicos de la energía renovable. Su fuente de combustible sostenible y autóctona. Ellos generan energía limpia a partir de basura después de que se hace la reducción y reutilización de los residuos, y ofrecen un gran potencial para la mitigación de los efectos negativos del cambio climático. Teníamos un cuadro de Hayarama respecto al aprovechamiento de la energía, en el cual vamos a observar que vamos a tener resultados de este proceso, gases de escape, energía, que puede ser calor y electricidad, y materiales y residuos de los procesos, ¿no? Que normalmente ellos van a ser llevados a los botaderos, y al reducirse sustancialmente esa cantidad, prolongamos su tiempo de vida útil. Entonces, para valorizar los residuos municipales, debemos considerar que ellos varían de acuerdo al lugar y la estación, debido a la producción en este caso, de los vegetales y plantas que hay. El contenido de calor determina el porcentaje de los componentes químicos principales, como son carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno, cloro y cenizas. El contenido energético de los residuos sólidos municipales se expresa con el potencial calorífico inferior, el cual en países industrializados está entre 8 y 12 megajoules por kilogramo, y en los países en desarrollo entre 2 y 5 megajoules por kilogramo, necesitándose un potencial calorífico inferior de 6 megajoules por kilogramo para asegurar que el funcionamiento del sistema térmico sea adecuado. Asimismo, este proceso nos llega a producir dos tipos de elementos, ¿no? Uno de ellos son los residuos, o sea, el combustible recuperado sólido, que se usa en hornos de cemento y centrales como alternativa a los combustibles fósiles, y el combustible derivado de los desechos, que tiene una menor contaminación y menor homogeneidad, pero su capacidad térmica es menor, su capacidad calorífica es menor. Nosotros vamos a trabajar y vamos a revisar los dos. ¿Qué métodos tenemos para el tratamiento de residuos sólidos? Tenemos tratamientos térmicos, tratamientos biológicos, y en el caso de que no se le haga, lo colocamos directamente a los vertederos. Entonces, en el caso de los tratamientos térmicos de residuos, tenemos la combustión, que requiere una gran cantidad, requiere oxígeno, y para que el carbón y los volátiles se quemen en el reactor, en el proceso de combustión. Este proceso libera agua y monóxido de carbono para conseguir la energía térmica. Esta combustión requiere alta temperatura,
para la ignición, una turbulencia suficiente para mezclar los componentes y un tiempo para completar todas las reacciones de oxidación. La gasificación consume poco oxígeno, pero se obtiene un gas, un combustible de bajo contenido calórico que lo conocemos como gas de síntesis, el cual está compuesto principalmente de monóxido de carbono e hidrógeno, además de metano y otros hidrocarburos, que lo utilizamos para quemar turbinas o motores de gas que nos permitan generar energía eléctrica, o usar una caldera que también nos va a permitir generar vapor, que también lo podemos utilizar para generar energía eléctrica. La pirólisis es un proceso en el cual no tenemos oxígeno y en el cual podemos conseguir todos los elementos. Podemos conseguir un sólido carbonoso que le conocemos como char, podemos conseguir gas de síntesis, y de los volátiles que se consiguen, nosotros podemos conseguir un combustible sintético. También tenemos el tratamiento biológico a través de la fermentación y la digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica nos permite procesar material orgánico en alta humedad, y es procesado en digestores, en un ambiente anaeróbico con una bacteria que trabaja entre 30 y 35 grados, y esa bacteria convierte, se consigue el resultado de esto, el biogás, que como dijimos es una mezcla de metano y dióxido de carbono, la cual posee una energía entre 20 y 40% del poder calorífico. En nuestro caso, lo que hemos hecho trabajo era, hemos evaluado en la plataforma, escogimos uno de los mercados para poder establecer la composición física de esos residuos y poder calcular su poder calorífico inferior, a fin de poder determinar si se podía aplicar la tecnología para el tratamiento. Una vez que, para realizar ello, hemos hecho la segregación, como se dice, hicimos un trabajo para evaluar la composición, su segregación, y usando una tabla hemos estimado la composición química, y a partir de él hemos encontrado el poder calorífico inferior. Adicionalmente, hemos calculado el potencial energético de biogás e incineración para hacer la comparación. Incineración porque es la tecnología que más se utiliza en WTE, y biogás porque es la tecnología que está incipiente, que tiene es un prometedor uso. Y por último se hizo la evaluación de los resultados. Entonces, el producto de la segregación de residuos, disculpen, voy a mover esto, no me deja ver. Hicimos el muestreo y hicimos una muestra de 30 kilogramos, en el cual obtuvimos los resultados siguientes, ¿no? Materia orgánica 13 kilogramos, plásticos 4, metales medio kilo, vidrios 1.5, papel 3, madera, residuos no aprovechables 7 kilos y peligrosos 0.2. A través de eso hemos establecido nuestro porcentaje, y a partir de este porcentaje hemos, utilizando una tabla obtenida en este libro, Integrated Solid Waste Management, hemos obtenido los porcentajes de los elementos, como eran carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, azufre y ceniza, de los diferentes elementos que tenemos en los residuos. A partir de ahí, de acuerdo a la composición, hemos establecido, hemos traslapado y hemos hecho una ponderación. En este caso lo que hacíamos era multiplicar, en este caso, la composición física por el peso, el valor de carbono, luego del plástico por su valor de carbono, y a esa suma total le hemos dividido entre 100, y así obteníamos la ponderación y obteníamos las composiciones químicas de este residuo, ¿no? del que hemos segregado.
y asimismo asumíamos una humedad de 59%. A partir de ahí, existe una fórmula para poder calcular, teniendo esos datos, podríamos calcular el contenido energético, pero nosotros hemos utilizado la información de PIBI, en el cual en una tabla nos indica los contenidos energéticos en kilojoules por kilogramos de materia orgánica, de plásticos, papel, madera y los otros elementos. Cuando hicimos el cálculo, no hemos considerado los elementos que se reciclan, como son los metales y los vidrios, porque ellos no van a formar parte de nuestro proceso. Y lo que obtuvimos es 6.366 megajoules por kilogramo, y lo cual nos permite establecer que el poder calorífico de nuestros residuos orgánicos son suficientes. ¿Por qué? Porque la tabla indica que deben ser mayores a 6 megajoules por kilogramo. Luego, a partir de acá, de esto, hicimos la revisión para evaluar el cálculo del potencial energético en un reactor anaerobio discontinuo que va a funcionar con temperaturas termofílicas de 55 grados centígrados, con un tiempo de retención hidráulico de 15 días, lo cual asegura la máxima producción de biogás y un alto nivel de producción de patógenos. Este proceso de digestión seca, que tiene un alto contenido de sólidos, permite una reducción de la demanda química de oxígeno entre el 70 y 90%, lo cual nos permite generar un biogás con un porcentaje de metano entre el 50 y 70%. Se evalúa la conversión en un reactor tanque en el cual los residuos son 20% de los sólidos totales y el resto es agua. El cálculo se consideró que trabajábamos bajo condiciones óptimas a fin de que los resultados sean ideales. Entonces, partimos primero de que en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero se generaban las 46 toneladas diarias de residuos no domiciliarios, de los cuales establecíamos que el 58% corresponden a residuos orgánicos, dándonos 27.326 kilogramos de residuos sólidos orgánicos por día. Luego, como dijimos que la concentración era el 20% dentro del reactor, entonces teníamos que calcular cuánto deberíamos tener en total, y eso nos da los 136.630 kilogramos día que necesitamos. Luego, los sólidos totales, obtuvimos los valores de sólidos totales y sólidos volátiles de Foster, es un libro donde indica es digestión anaeróbica es una tesis acerca de la digestión anaeróbica termofílica seca de residuos sólidos urbanos. A partir de ahí hemos tomado los datos de los sólidos totales, que es 819 gramos por kilogramos, y hemos hecho el cálculo, y nos da que tenemos 111.900 sólidos totales por kilogramo día. Luego, los sólidos volátiles son 433.5 kilogramos, y lo que hicimos es sacar el porcentaje respecto de los volátiles respecto de los totales, y establecimos que los sólidos volátiles son 59.229 kilogramos día. Luego consideramos que existe una reducción de los sólidos volátiles del 79.4%, entonces se reduce esa cantidad a 47.028 kilogramos de sólidos volátiles por día. Ahora, en Chieli nos indicó el proceso de conversión anaeróbica del metano en función al porcentaje de reducción de los residuos sólidos volátiles, nos ofrece y nos resulta 7.054 metros cúbicos por día. Y a partir de ahí nosotros podemos establecer la generación de metano a partir del biogás generado, considerando que es el 60% obtenido de este Tratado de Contaminación Ambiental escrito por Seoane Calvo del 2002, y nos da 4.232 metros cúbicos de metano por día, que es lo que produce
ese reactor. A partir del volumen de metano podemos calcular, según Perry, la cantidad de la energía en kilocalorías, que nos da 36.856.403 kilocalorías por día. Y como nosotros debemos trabajar y convertirlo a kilovatios hora, hacemos una conversión. Primero dividimos entre 24 horas para obtener la cantidad en kilocalorías por hora, y luego hacemos la conversión a kilovatios hora, lo que nos da una potencia aproximada de 1.785 kilovatios hora. Pero esos kilovatios hora deben ser considerados, ese es el gas, debemos ser considerados que lo vamos a utilizar en un motor generador de combustión, el cual nos da un rendimiento del 35%, lo cual nos produce una potencia eléctrica de 624 kilovatios hora. Eso sería la energía diaria que nos producirían las 22 toneladas que tenemos en la plataforma de Andrés Avelino Cáceres. Adicionalmente, debido a estos cálculos, busqué más información y encontré en otro autor en el cual me indicaba que una tonelada de residuos sólidos urbanos en reactores nos produce 60 metros de biogás, con un poder calórico de 6 kilovatios hora por metro cúbico. Entonces, para la plataforma Andrés Avelino Cáceres, que es 27.33 toneladas de residuos orgánicos, y empleando un motor de combustión interna, cuyos datos los obtuvimos en el trabajo de identificación y clasificación de los distintos tipos de biomasa para la generación de biogás, y nos dio una eficiencia del 38%. Entonces, lo que obtuvimos es una cantidad de energía eléctrica de 3.738 kilovatios hora por día. En comparación a los 624, hay una cantidad, es una variación un poco alta, pero se considera, ¿por qué? Porque los cálculos obtenidos, según este autor, considera una nueva tecnología. Segundo, que los residuos urbanos en Europa y en Estados Unidos, en los países adelantados, son el doble, hasta quizás el triple de capacidad calorífica mayor a la que nosotros tenemos, aunando a que tienen mejores tecnologías para el procesamiento. Además, nosotros no hemos considerado en nuestro sistema la realimentación de calor producida del mismo gas para poder mejorar nuestro proceso. El potencial, asimismo, el potencial energético mediante procesos termoquímicos también lo hemos podido calcular. El problema es que discúlpenme, ahora sí. Ahora probamos procesos de incineración, porque es el proceso que más se utiliza. Para ello utilizamos la información de Giovannopoulos en el tema de gestión integral de residuos sólidos, y él nos proporcionó, al hacer los cálculos, considerando que teníamos un potencial energético, una producción de que un kilogramo de desechos orgánicos nos produce 998 kilocalorías. Asimismo, la conversión de kilocalorías a kilovatios hora nos da un factor que ya es conocido y revisado en todos, de 0.001163 kilovatios hora, y considerando que tenemos un sistema para generar electricidad del 23% de eficiencia, nos daba que producíamos, 7.295 kilovatios hora por día en incineración. Luego, en Soria 2011, encontramos otra forma de cálculo para plantas de incineración o combustión con un poder calorífico inferior de 6 kilojoules por kilogramo, una eficiencia de la planta del 18.5%, un factor de capacidad del 80% y un factor de planta del 98%. Eso nos produjo que generábamos 6.605 kilovatios hora. En función a todo ello,
establecemos las siguientes conclusiones. El periodo de generación diaria estimada de los residuos sólidos municipales nos representa, en el caso de incineración, 7.295 kilovatios hora, y en el caso del aprovechamiento por biogás a través del reactor, 3.738 kilovatios hora. Este proceso es muy ventajoso. No tenemos un gran potencial, un gran volumen de producción de energía eléctrica, pero el daño, el efecto que produce al medio ambiente y la eficiencia es más óptima. ¿Qué más? Los procesos de tratamiento térmico se caracterizan porque tienen temperaturas y tasas de conversión más altas que los procesos bioquímicos, lo cual permite una reducción de la masa en un 70-80% y un volumen del 80 y 90. Eso es muy, muy apreciado porque nos va a permitir reducir el espacio en los rellenos sanitarios. Luego, tenemos que la tecnología WTE dominante es, como dijimos, es la combustión en parrilla, en el cual los residuos se tratan como llegan para producir electricidad y calor, y debido a que es el proceso, la operación es simple, la planta, se tiene una gran disponibilidad de planta todo el año, no hay problema, casi 80.000 horas anuales, y necesitamos una pequeña reducción de personal. Asimismo, el ciclo de vida de una planta de residuos energía es de 20 años, y en la actualidad hay instalaciones que ya han alcanzado los 40 años y continúan operando. Entonces es prometedor esa tecnología. El problema de las tecnologías residuos a energía es que no son económicamente viables si es que no cuentan con el apoyo del gobierno, porque el costo de inversión inicial es muy alto, pero la generación de energía causa menor impacto, ya que produce energía limpia, en especial cuando la planta se diseña y se opera para cogeneración de calor y energía, y presenta un mejor desempeño y cumplimiento de las regulaciones. Y eso nos permite cumplir los objetivos de generar energía limpia, con baja emisión de contaminantes durante su combustión, y a la vez reducir el impacto ambiental que generan los basurales. Eso sería todo. Muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas. Bueno, yo voy a comenzar con una de las preguntas. No sé si me escuchas. Sí, sí, le escucho. Bueno, trabajo interesante porque indudablemente todo tipo de basura genera el metano de por sí solo y eso se va hacia el ambiente y va contaminando. Y eso ocurre en todos los basurales, digamos, en todos los lugares donde se hace desecho. Y el metano efectivamente pues tiene como 20 veces más efecto de calentamiento global, efecto invernadero, que el CO2, ¿no? Entonces, de ahí viene la parte buena de estar utilizando algo que genera de por sí solo, por descomposición, el CH4, para que ustedes lo usen como combustible. Mi pregunta va en que no he visto el análisis de que ese CH4 que ustedes producen como combustible lo van a usar en un Caterpillar, pues, según entiendo por las siglas del motor que han usado ustedes, para generar electricidad. Pero todo motor de combustión, que en este caso usa CH4, también genera CO2. Sí. Eso no lo he visto. ¿Cuánto Sí. de CO2 genera? Porque para que comparen lo que están ahorrándose en calentamiento global, por decir, ¿no? ¿Han hecho ese análisis? Porque está bien, ya tuvieron el CO2, Sí, perdón, ya disculpe, tuvieron no. el CH4 y Sí, usaron como claro. combustible. Sí, Pero sí, le ¿cuánto entiendo. bota de CO2 esa combustión?
no hemos hecho el análisis, pero sí tengo la data para poder realizarlo. Claro para mí es que sí están reduciendo efectivamente el calentamiento global desde ese punto de vista. Pero no hay que olvidarse de que el motor de combustión interna también tiene su chimenea que bota CO2, ¿no? Claro, sí. Y ese es uno de los problemas que hay. No hemos eso es importante para que comparen. Está bien que han encontrado un combustible que debería irse a la atmósfera de frente, pero no, acá lo están usando para generar electricidad a buena hora, pero también están botando CO2, ¿no? Esa partecita no la han considerado. Bueno, ya me dijiste que no. La otra contraparte, ¿cómo aseguran que lo que dicen los libros coincide con lo que ustedes han hecho? La parte experimental, ¿ustedes ya la han podido medir y comprobar con ese lo ha que sido dicen los uno libros de que han los... tomado datos? ¿Han podido hacer una tabla propia de ustedes? Si se da cuenta, la primera parte hemos hecho un cálculo según los avances teóricos y nos sale una diferencia muy grande según nuestros cálculos que hemos hecho, nos da 600 y el otro nos da 3000. Entonces hay una diferencia. Entonces, cuando hemos visto la evaluación, nos hemos dado cuenta, uno, de que no tenemos la tecnología al nivel de lo que tienen por ejemplo, lo que obtenemos en los otros libros, porque yo he revisado bibliografías. El primer cálculo que hice es con una bibliografía del año 2010 más o menos, y el último, el que le indiqué, donde he sacado los 3000 y tantos, ese es un libro que he conseguido del año 2020, y el autor Calvo lo había calculado desde el año 2002, y mire, se sigue manteniendo el cálculo, pero hay esa diferencia. Lo que yo quería establecer, más que todo, es de que la tecnología de biodigestores es una tecnología a la cual nosotros es fácilmente asequible a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque las tecnologías como gasificación por plasma, gasificación, la otra de pirólisis, tienen un costo demasiado alto. Por eso las municipalidades no las pueden implementar. Entonces, el objetivo de nosotros lo enfocamos más por ese punto de vista. Pero los cálculos, y he definido que hay una variación son dos enfoques teóricos y los dos nos dan una variación grande de más o menos 2000 kilovatios de diferencia. Entonces, sería motivo, nosotros vamos a implementar un biodigestor, un prototipo, y vamos a usar un pequeño grupo electrógeno, y ahí vamos a hacer las medidas, ¿no? Y eso sería un buen tema para el próximo año, de repente lo estaría presentando. Correcto, porque así salieron las tablas que tú has usado, ¿no? Para que tú también tengas unas tablas que sirvan de pruebas para otros. Bueno, por mi parte, gracias por tu presentación, que estaba interesante, y no tengo más preguntas para ti. Gracias, ingeniero Sanguinetti. A continuación, damos el uso de la palabra al siguiente jurado, la ingeniera Victoria Matos. Adelante, ingeniera Matos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, ingeniero Villafuerte. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Buenos días, Nancy. Igual, felicitarles por el aporte. De hecho, que hay un impacto social, al menos en conocer una problemática que pues aqueja a todo el Perú, ¿no? Todo el país y obviamente a nivel mundial. Yo quiero ir de frente porque tenemos corto tiempo. Hablaron del factor, o mejor dicho, quisiera preguntarles respecto a la humedad, que es un factor importante en eficiencia, ¿no? ¿Cómo es que lo han medido, lo han tratado y cómo afectan los resultados? Porque no entendí bien la parte que dice que se habla de sólidos totales de 0.81 kilogramos, 819 gramos por kilogramo del total. Ah, ya. Eso me da. Por favor, gracias. ¿Me puedo presentar? Sí. Claro, adelante. Ya, esto de los 800 para hacer los cálculos. ¿Dónde está? Acá. Los sólidos totales. Sí lo tengo claro. ¿Cómo es que ha afectado la humedad? Sí, eso lo tengo claro.
a la humedad, cómo ha afectado a los cálculos. Ya, cuando se hace la fórmula del cálculo de la... Acá lo tengo, ¿dónde está? Del contenido calórico, el PCI, existe una fórmula en el cual se considera no solamente el carbono, el hidrógeno, sino también el contenido de agua que existe. Y es con signo negativo, resta. La humedad lo que hace es reduce el potencial calórico inferior. Entonces, no se indiqué, pero quien hace ese manejo de las fórmulas es PIBI. Es una fórmula ya establecida. No la tengo a la mano ahora, pero sí, pero esa fórmula tiene que ver con el carbono, con el hidrógeno, con el oxígeno y menos la humedad. Y ahí, entonces, al reducirse el potencial calórico inferior, se reduce el contenido energético de los elementos. Es la manera como okay. yo la... Este valor de 6 megajoule que tiene, megajoule por kilogramo, sí. ¿a qué humedad lo han trabajado? 56%. Hemos utilizado unas tablas ya. ¿cómo se llama? De la señora, ¿dónde está? Justo por 59% ahí dice ahí. Sí, a 59%, okay. Sí, disculpe. Sí. Sí, está en la tabla. Esa es la humedad que han encontrado, en los residuos que han hecho pruebas. Con los que hemos hecho pruebas, pero hay variación porque eso va a depender del tipo de residuo que tengamos, porque nosotros hemos hecho el muestreo en un determinado mercado. Lo ideal sería haber tomado unos 4 o 5 sitios y establecer un promedio. Eso mejoraría el resultado. Esa es la diferencia. Ya, ok. Justamente esos 6 megajoule que se comenta que hacen que que tenga un tratamiento o que se haga viable un tratamiento térmico, ¿de dónde sale ese valor de 6? Eso lo encontré, justo lo he referenciado ahí. ¿Dónde está? Acá, en Hayarama. Recuperación de la energía de residuos sólidos municipales para tecnologías de conversión térmica. Él indica esa información. Y también ¿pero qué implica eso? Porque si te das cuenta, básicamente depende, eso suma, si tú te das cuenta en el cálculo, en el ponderado que has hecho, depende obviamente del porcentaje de material orgánico, que hablamos de un 42% según el hallazgo que han tenido, ¿no? Más la humedad. En material orgánico. Ajá. Más la humedad. Entonces, mi pregunta va entonces, para este porcentaje que tienen, obviamente se han conseguido los 6 megajoule, has pasado los 6 megajoule, pero ¿qué tan sostenible se hace? Esta es otra pregunta. ¿Qué tan sostenible se hace eso? Porque se supone que vamos a la tendencia a reducir todo eso, ¿o no? La tendencia de reducción de la generación. Sí. No, la generación de residuos en nuestro caso tiene una tendencia a crecer, porque en el primer lugar no se toma, lo primero que deberíamos tener para poder reducir la generación de residuos es la cultura del reciclado, la cultura de la separación de los residuos, y que las personas traten de separar a fin de que el proceso sea lo más básico, de tal manera que nosotros podamos trabajar con residuos orgánicos y ya no trabajar con... Entonces, ese supuesto, a eso iba, ¿no? El supuesto de que vamos a permanecer con esta cultura, por eso vamos a mantener un porcentaje de 42.2% de captación, se va a mantener, ¿no? Eso es lo que quería rescatar al final, ¿no?
se está manteniendo, pero depende porque el Estado está tomando, ya está tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, hace 2 años, por medio del Ministerio de Economía, se propuso de que se hagan los, ¿cómo le llamamos? No los botaderos controlados, una propuesta y les daba a las municipalidades dinero para que implementen sus planes de residuos. Y en la actualidad está generando el nuevo modelo, está pidiendo hacer lo que son los biodigestores. Entonces, ¿no? Y utilizar, disculpen, el biogás de los rellenos, de tal manera que podamos mejorar, ¿cómo se dice? La recuperación de energía, ¿no? En este caso, generar energía eléctrica para que nos sirva. Pero también es el hecho de que nosotros tengamos rellenos sanitarios, eso conlleva a que manejemos en las ciudades más importantes, haya un mejor manejo de los residuos y aprovechamiento energético. Claro que nosotros debemos utilizar estas tecnologías de residuos de energía. ¿Por qué? Porque ellas nos van a permitir aprovechar la energía y reducir, porque la mayor parte de las tecnologías que son térmicas, lo que hacen es reducen en un entre 80 y 90% el volumen de los residuos. Y entonces van a hacer que nuestros rellenos tengan una mayor vida útil, pero el problema que ahora la inversión es demasiado alta para las municipalidades. Por eso yo he visto varias propuestas de usar plasma, de usar, ¿cómo se llama? Por ejemplo, para tratamiento de residuos hospitalarios, utilizar microondas, muchas propuestas, pero no se implementan. ¿Por qué? Porque no hay capacidad económica para poder implementar. Entonces, las municipalidades tienen que, ¿cómo se llama? Ya considerar o los gobiernos regionales, considerar como si fuera ponerlo al nivel de los servicios como el agua, como la energía eléctrica, a ese nivel el tratamiento de los residuos. ¿Por qué? Porque es importante para la salud y eso repercute indirectamente en la economía, ¿no? Familiar y del Estado. ¿Por qué? Porque debido a ellos las personas se enferman, existe mayor contaminación, y entonces se daña más el medio ambiente. Entonces es un círculo vicioso. Entonces ya deberían... Correcto, gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Nancy. Eso sería toda mi parte. Gracias. Ingeniera Matos. Damos pase al tercer miembro del jurado de calificación, al ingeniero Alan Villafuerte. Adelante, ingeniero Villafuerte. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, antes de nada, quiero felicitar a Rubén, a los autores también de la brillante exposición. Estuvo muy clara, y para poder ser breve con la pregunta, porque también el tiempo nos ha ganado, quería saber si se ha llegado a conceptualizar todo el proyecto en sí. Yo entiendo de que el proyecto, la investigación, el objetivo principal es calcular el potencial energético, pero sabemos que un proyecto no solo se queda en calcular la oferta, sino también asegurar la demanda, ¿no? Tal como lo hizo, por ejemplo, la empresa que tú mencionaste en Lima, ¿no? Tenemos una empresa muy grande en Lima, la más grande del Perú, la cual aseguró la continuidad de su proyecto haciendo una asociación público-privada con diferentes municipalidades para el recojo de residuos sólidos. Entonces creó un círculo para poder dar sostenibilidad al proyecto. Ahora esta empresa produce energía limpia, vende a la red eléctrica nacional, hace tratamiento de residuos peligrosos, hace servicios de limpieza pública con diferentes municipalidades. Entonces apalancó su negocio verde para poder hacer un negocio rentable, eficiente. Entonces la pregunta va, Rubén, ¿cómo tú asegurarías la sostenibilidad de tu proyecto, conociendo un poco que ahora el Perú ya da muchas ventajas para este tipo de
fuentes de energía renovable, y en la actual época de transición energética se necesitan mucho de estos proyectos. ¿Cómo aseguras tú la sostenibilidad de tu proyecto en Arequipa para que no quede solo en un proyecto y no se quede solo proyecto y nunca se llegue a llevar a cabo, ¿no? En este caso... Estimado Rubén, antes que contestes, ¿Sí? te pediría por favor ser concreto porque ya hemos volado de Sí, tiempo. sí, Hemos sí, pasado sí, ya 20 sí, minutos. Gracias. sí, 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 ya. En este caso, yo soy docente de la Universidad San Agustín. Una de las cosas es establecer nexos con la región, porque la región Arequipa sería uno de los elementos de que sí podría y tendría la capacidad de, ¿cómo se llama?, de poder afrontar un proyecto de ese nivel. Además la tecnología ya ha sido, ya usted en Lima ya ha sido demostrada, entonces habría que generar como se dice, mejorar la información, hacer el análisis de factibilidad y en función a eso presentar esa propuesta a la región. Esa sería la manera que yo considero. Se presenta la propuesta y vemos a ver si la autoridad tiene, como se dice, la visión de hacer esto. Correcto. Bien, bien. Rubén Matthews, muchas gracias por tu exposición, muchas gracias a los miembros del jurado. Con esto damos por concluido la exposición del primer trabajo y hacemos una pausa para esperar el segundo. Muchas gracias.